Hola, nosotros somos alumnos de la licenciatura en farmacia del grupo 1352 de estadística. Y en este video vamos a presentar el tema de diseños de mediciones repetidas. Está integrado por Sofía, Paola, Hugo y Viridiana. Nuestros objetivos son conocer qué es el diseño de experimentos por réplica, además de conocer la aplicación e importancia dentro de la licenciatura en farmacia. Asimismo, realizar el análisis de varianza para un diseño de experimentos por réplica. También estimar y probar hipótesis respecto a las medias de las poblaciones. Igual, probar la hipótesis nula que afirma que 3 o más medias son iguales. Y finalmente, determinar si es posible concluir que 3 o más tratamientos difieren en eficacia. El diseño de experimentos consiste en la planificación, aplicación, seguimiento e interpretación estadística de una prueba o serie de pruebas en las cuales se introducen cambios deliberados en las variables de entrada que forman el proceso, de manera que sea posible observar e identificar las causas de los cambios en la variable de salida. Estos nos ayudan a investigar cuáles son los efectos de las variables de entrada sobre una variable de salida. En cada corrida se deben de recolectar los datos obtenidos a partir de una realidad, es decir, una situación planteada. Se debe destacar cuál es el problema, qué se está presentando, qué se quiere solucionar, y con ayuda de modelos estadísticos más un diseño de experimento y los datos obtenidos de ese problema, que pueden ser el tamaño de la muestra, la unidad experimental, los tratamientos que se van a aplicar. Todos esos datos obtenidos se van a llevar al análisis. Esto pueden guiarse con ayuda de programas estadísticos como lo son Minitab o también manualmente, con la finalidad de obtener una conclusión. El diseño de mediciones repetidas es aquel en el que para una misma variable se hacen mediciones para un mismo individuo en 2 o más ocasiones distintas. Esta definición está dada por Daniel, 2007. ¿Cuándo utilizar mediciones repetidas? En general, el motivo principal es el deseo de controlar la variabilidad entre los individuos estudiados. Es importante destacar que en este diseño cada individuo sirve como su propio control. Las situaciones más usuales que permiten el uso de diseños de mediciones repetidas es cuando el investigador está interesado en respuestas sobre el tiempo, por ejemplo, horas, días, semanas, años. Además, el diseño nos presenta algunas ventajas, como es la capacidad para controlar variables extrañas entre los individuos, además de reducir el error experimental. Se evita la presencia de varianza sistemática secundaria, puesto que el número de tratamientos incluidos las condiciones se aplican a la misma muestra, al mismo grupo de sujetos, y no se requiere trabajar con muestras demasiado grandes. Con el último punto, que se necesitan menos individuos o muestras más pequeñas. Por ejemplo, imagínense, suponga que tiene 4 tratamientos, en el que se quisiera tener 10 mediciones, es decir, nuestros tratamientos serían día, semana, mes y horas, y se les quiere aplicar a una muestra de 10 individuos o 10 sujetos. Si se utiliza una muestra diferente para cada uno de estos 4 tratamientos planteados, en final se necesitarían 40 individuos o sujetos. En cambio, si se lleva a cabo o a la práctica el diseño de mediciones repetidas, solamente se necesitarían 10 individuos, puesto que los 4 tratamientos serían aplicados a esos 10 individuos de una misma muestra. Este tipo de diseños también tiene desventajas, pues puede presentar efectos secuenciales debido a la estructura del diseño.
Además, si se trabaja con muchos tratamientos, los resultados obtenidos del experimento se pueden ver más afectados. Estos efectos son llamados de acarreado y de posición. El primero es el efecto de acarreado, o también llamado residual, y se refiere a que cuando se evalúan 2 o más tratamientos debemos asegurarnos de que las respuestas de las unidades experimentales a un tratamiento no refleje efectos del tratamiento anterior. Este efecto se puede presentar cuando se utilizan tratamientos que son aditivos, como por ejemplo si queremos medir la concentración en plasma de un metabolito al aplicar diferentes dosis de medicamento. En este ejemplo, para evitar el efecto acarreado tendríamos que dejar pasar suficiente tiempo entre los tratamientos para que estos terminen su efecto y no alteren los resultados del siguiente. El otro efecto es el efecto de posición, o también se llama efecto de orden, y se refiere a si afecta y cómo afecta el orden en que se aplican los distintos tratamientos. Un ejemplo es en estudios como en los que hay participación física por parte de los individuos y el entusiasmo que hay en un principio es alto y puede al final haber aburrimiento que afecte los resultados obtenidos. Una manera de evitar este tipo de efecto es aleatorizar la secuencia de tratamientos independientemente para cada individuo. Ahora, el diseño de mediciones por réplica es importante porque la replicación nos sirve para 2 puntos. El primer punto es que al repetir cada tratamiento en varias unidades experimentales obtenemos una estimación más confiable del efecto de cada tratamiento. Un ejemplo muy sencillo es que imaginemos que tenemos un policía y ese policía tiene que preguntarle a 5 personas sobre el color de un carro. Si 4 personas le dicen que el carro fue azul y solo una persona le dice que el carro fue verde, como la mayor cantidad de respuestas es carro azul, es más confiable creer que el carro es azul en vez de creer que es verde. El segundo punto importante es porque las observaciones replicadas proporcionan una estimación de la variación de fondo entre unidades que podemos utilizar para evaluar si los tratamientos difieren e indicar la precisión asociada con el efecto estimado del tratamiento. Es por esto que este tipo de diseño es muy importante en el área de las ciencias de la salud. Nosotros, por ejemplo, podríamos aplicar este diseño para saber la vida media de un medicamento, como los inhibidores de bomba de protones. Y conocer esta conocer esta vida media a diferentes pH. En este caso, nosotros deberíamos de utilizar una cantidad suficiente de individuos a los que se les van a aplicar los diferentes tratamientos. Y en este caso, nuestras observaciones serían tiempo, nuestro factor sería pH y nuestros tratamientos serían los diferentes pH. Incluso podríamos inferir un rango máximo y mínimo de pH en el que el fármaco puede ser funcional. Ahora, para poder hacer conclusiones de este diseño, nosotros debemos de realizar un análisis de varianza, y este es importante porque nos ayuda a estimar y probar hipótesis respecto a las varianzas de las poblaciones y nos ayuda a estimar y probar hipótesis respecto a las medias de las poblaciones. Nosotros aquí vamos a desarrollar un ejercicio que nos va a ayudar a comprobar la hipótesis respecto a las medias de las poblaciones. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Los pasos para el análisis de varianza son 10, como lo hemos venido haciendo, y el primero es la descripción de los datos, el segundo es los supuestos, y los supuestos son una serie de requisitos que son necesarios que el diseño cumpla para que lo podamos analizar de la siguiente forma. El paso 3 es la hipótesis, y ya sabemos que establecemos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, buscando rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. El paso 4 es el estadístico de prueba, que en nuestro caso es Fisher. 5 es la distribución del estadístico de prueba, que vamos a buscar gracias a nuestras tablas de Fisher. El 6 es la regla de la decisión y se basa en el dato del valor de Fisher y la razón de varianzas obtenidas de la tabla ANOVA, que es el paso 7.
Entonces la razón de varianzas la obtenemos de la tabla ANOVA, o también llamada análisis de varianza, que también se va a explicar a continuación. El punto 8 es la decisión estadística, el punto 9 es la conclusión y el punto 10 es calcular el valor de P. Y llevándolo a la práctica, tenemos el siguiente ejemplo. En un experimento diseñado para estudiar el efecto del paso del tiempo sobre incidencia de una plaga, a un grupo de 9 plantas se les cuenta el número de ninfas vivas. Se aplica un producto químico. Más tarde, al cabo de una hora, de un día, de una semana y de un mes, se les cuenta el número de ninfas vivas, en donde tendremos el diseño de un factor, es decir, el tiempo. Asimismo, tendremos 4 niveles: hora, día, semana y mes. Asimismo, tendremos la variable dependiente, que será la cantidad de ninfas vivas, es decir, X. A continuación se realizará el procedimiento de los 10 pasos. Como primer paso son los datos. En la tabla 1.1, datos para un diseño de un factor con medidas repetidas, tenemos nuestra tabla en la cual debemos estructurar nuestros datos de manera ordenada, en donde tendremos nuestras unidades experimentales y nuestros tratamientos. Asimismo, es importante sacar el promedio de cada una de ellas, es decir, el promedio de las unidades experimentales y del tratamiento. Asimismo, en la tabla 1.2, número de ninfas vivas en cada parámetro, obtenemos ya nuestros datos organizados en esta tabla. Sujetos, 9 plantas, con nuestros tratamientos hora, día, semana y mes. Asimismo, su promedio. Dos, supuestos. Es necesario satisfacer un conjunto de suposiciones fundamentales, las cuales son: 1. Los individuos estudiados forman una muestra aleatoria simple extraída de una población con individuos similares. 2. Cada una de las observaciones es una muestra aleatoria simple e independiente de tamaño 1, extraída de cada una de las n poblaciones, donde n es el número de individuos. Recordemos que n es igual a 9 plantas, y k es el número de tratamientos a los que se expone el individuo, es decir, los 4 tratamientos, hora, día, semana y mes. 3. Las kn poblaciones tienen medias potencialmente diferentes, pero todas las poblaciones tienen la misma varianza. 4. Los K tratamientos son fijos, es decir, son los únicos tratamientos respecto a los que se tienen interés en la situación actual. No se pretende hacer inferencias para un conjunto mayor de tratamientos. Y finalmente 5. No hay interacción entre los tratamientos y los individuos. Para el planteamiento de la hipótesis tenemos que en nuestra hipótesis nula no hay diferencia entre las 4 medias de las pruebas. Y en cuanto a nuestra hipótesis alternativa, sí hay diferencia entre las 4 medias de las pruebas. En estadístico de prueba, como se puede observar, tenemos a nuestra tabla de ANOVA, en donde se indica cómo se debe de llenar, donde tenemos modelo, suma de cuadrados, grados de libertad, media cuadrática y razón de varianza. En modelo tenemos tiempo, que son los tratamientos, unidades experimentales, error y total. Abajo de esta tabla ya se vaciaron los datos del ejemplo en cada una de ellas. Más adelante se explicará con qué fórmulas se obtienen estos datos. Descomposición de la suma de cuadrados. Para la suma de cuadrados total, es la sumatoria de variable aleatoria que representa la observación del tratamiento, menos y media al cuadrado. Esto también se puede obtener con esta fórmula: sumatoria de y cuadrada menos sumatoria de y al cuadrado sobre n por k.
para la suma de cuadrados del tiempo se obtiene con la sumatoria de el promedio de tratamiento menos y media al cuadrado. Esto va a ser multiplicado por 9, es decir, 9 unidades experimentales. En suma del cuadrado de las unidades experimentales se obtiene a partir de la sumatoria de el promedio de cada planta menos y media al cuadrado. Esto va a ser multiplicado por 4, es decir, por los 4 tratamientos. Y finalmente tenemos a la suma de cuadrados del error. Esto se obtiene a partir de la suma de cuadrados total menos suma de cuadrados del tiempo menos suma de cuadrados de las unidades experimentales. En esta tabla tenemos todos los datos y por lo tanto podemos obtener cada uno de estos valores, en donde tenemos que en la sumatoria de cuadrado total nos da un valor de 410.306. Para la suma de cuadrado del factor, como ya se había dicho, se va a multiplicar todo por 9. Nos va a dar un valor de 218.083. Para la sumatoria de cuadrado de las unidades experimentales, como se mencionó, se va a multiplicar todo por 4. Nos va a dar un valor de 91.556. Y para la suma de cuadrados del error nos va a dar un valor de 100.667. Para el punto 5, distribución del estadístico de prueba. Para ello hay que buscar la distribución F, es decir, el valor Fisher. Para obtener este valor tenemos que tener los grados de libertad, tanto el numerador como el denominador. Para sacar el grado de libertad en el numerador vamos a restar 4, es decir, el número de tratamientos, menos 1, es decir, igual a 3. Para los grados de libertad en el denominador se obtendrá de la siguiente manera: 4 menos 1 por 9 menos 1, que será igual a 3 por 8, igual a 24. Enseguida, en nuestras tablas de Fisher nos vamos a guiar con los grados de libertad de numerador y denominador, donde el numerador es igual a 3 y el denominador igual a 24, dándonos así un valor de 3.01. Ya que hemos consultado nuestras tablas de Fisher, es momento de tomar una regla de decisión. Sea alfa igual a 0.05 con un valor de confianza del 95%, el valor crítico de Fisher es 3.01, por lo que se rechazará la hipótesis nula si la razón de varianza es mayor o igual que 3.01. Regresaremos a nuestra tabla ANOVA, en donde consultaremos la razón de varianza. Esto se obtiene mediante una división de la media cuadrática del tiempo entre la media cuadrática de error, obteniendo un valor de 17.331, como se muestra en la segunda tabla. Nuestra decisión estadística se obtiene al saber que la razón de varianza es mayor que nuestro valor de Fisher, por lo que se rechazará la hipótesis nula y se aceptará la hipótesis alterna, ya que sí existe un efecto en el número de ninfas vivas, que se explica por las 4 fechas de medición. Podemos concluir que sí hay una diferencia en las medias poblacionales, ya que existe un efecto en el número de ninfas vivas causada por los 4 tiempos de medición. Nuestro p-valor se va a obtener al saber que es menor que 0.10, y puesto que 17.331 es mayor que 2.33, que es el valor crítico de Fisher para alfa igual a 0.10, concluimos que el valor de p es menor que 0.10. Por lo tanto, la replicación nos permite dar una indicación de la variación de los resultados y de esta manera una idea de la precisión de nuestras estimaciones a medida
que aumenta el número de replicados, cambia la forma de la relación. Además, el diseño de experimentos y el análisis de los datos revelados en experimentos son importantes para garantizar la confiabilidad de las conclusiones que deriven del estudio. Denle like, compártanlo Activa la campanita para las notificaciones. y no olviden sus comentarios.